Bienvenidos a este video tutorial de introducción a la animación 3D. En esta oportunidad vamos a hacer un acercamiento breve, práctico, conciso, pero enfocado en los fundamentos de la técnica de la animación 3D en Autodesk Maya. La versión que voy a usar es Maya 2022, la más reciente. Sin embargo, no importa mucho la versión que utilicen, puede ser la 2017, la 18, la 19 en adelante, cualquiera de todas estas va a estar bien. Incluso el personaje que voy a usar es compatible con Maya 2011 en adelante. Pero bueno, lo ideal es que no trabajemos con una versión tan antigua. Muy bien, lo primero que vamos a ver sobre la animación en este software es, bueno, qué herramientas vamos a utilizar. Y la primera herramienta que vamos a utilizar es la línea de tiempo. La línea de tiempo es esto que ven acá abajo, que por defecto viene configurado así como lo ven, con una duración total de 200 fotogramas, pero aparte viene ajustado, digamos, la medida visible de la línea de tiempo a 120 fotogramas, desde el fotograma 1 hasta el 120. ¿Por qué digo ajustada esa medida? Porque esto que tenés acá abajo es una barra deslizadora que sirve para recorrer los 200 fotogramas que tiene la duración original de la línea de tiempo. Pero esta barra, uno haciendo clic en cualquiera de estos cuadrados en los extremos, la puede extender para que la línea de tiempo abarque más o menos cantidad de fotogramas. Si yo la extiendo hasta el final, entonces estoy viendo la totalidad de los fotogramas de la línea de tiempo. Si yo la acorto, voy a estar viendo los fotogramas más grandes en la línea de tiempo, pero no los voy a estar viendo todos. ¿Cómo se configura la cantidad de fotogramas que tiene la línea de tiempo? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi animación va a tener 230 fotogramas o 1200 fotogramas? Bueno, la manera más práctica de hacerlo es cambiando directamente este número. Si yo este número lo pongo, por ejemplo, en 1500, hago clic, presiono Enter y automáticamente van a ver que ahora este deslizador se hizo más chiquito. ¿Por qué? Porque la cantidad de frames que me muestra es la misma, pero la totalidad cambió. Entonces, si yo extiendo esta barra, van a ver que tengo los 1500 fotogramas que coloqué acá. Si vuelvo a colocar 200 o un número menor, entonces la barra se ajusta y la línea de tiempo cambia su extensión. La línea de tiempo nos sirve para visualizar los fotogramas claves que hayamos creado. Recordemos que los fotogramas son las imágenes que componen una secuencia de imágenes que hacen una animación. Pero los fotogramas clave son esos que determinan el inicio o el final de un movimiento o una pose importante a lo largo de ese movimiento. El método que vamos a repasar a continuación es el método pose a pose. Recordemos que existen dos grandes métodos. Esto lo pueden encontrar en el contenido de algunas otras materias o incluso en el gran libro del kit de supervivencia del animador de Richard Williams, donde se habla de que existen dos grandes métodos: el que se llama hacia adelante o straight ahead y el que se llama pose a pose. Bueno, pose a pose es el método que más se utiliza, el otro se usa muy rara vez, no vamos a profundizar en ese, pero pose a pose es el método clásico, el que se usa siempre para animar personajes y prácticamente cualquier cosa, y consiste en dibujar primeramente la primer pose que atraviesa nuestro personaje, o la primer pose del movimiento, y después la última pose de ese movimiento. Ahora digo dibujar porque este método nace en el mundo de la animación tradicional. Sin embargo, en el mundo de la animación digital se sigue utilizando. Ahora vamos a aclarar algunas cosas. Bueno, cómo se hace en el caso de la animación digital. Y vamos a hacer el ejercicio de una animación de una pelota. Voy a crear una pelota dentro de la pestaña Poly Modeling, que es para modelar polígonos. Voy a elegir la esfera, hago clic, automáticamente me aparece la esfera en el centro de la escena. Para escalarla voy a presionar la tecla R, me van a aparecer estos controladores, la escalo. Acá estoy viendo en el channel box más o menos a cuánto la estoy escalando. Fíjense que estoy escalando prácticamente, ahí la dejé casi en un valor de 3, o sea 3 veces su escala original, que era 1. Bien, acá tengo la pelota. Y decíamos recién que un fotograma clave es el inicio o el final de un movimiento, o en su defecto alguna pose intermedia que sea muy importante en ese movimiento. Pero lo podemos definir como el inicio o el final de un movimiento.
Entonces, si yo tengo, si yo quiero hacer una pelota que va desde el punto A hasta el punto B, entonces el inicio del movimiento va a ser, digamos, acá. Acá puedo crear un fotograma clave y después voy a crear otro en el punto B. Muy bien. ¿Cómo se hace para crear un fotograma clave? Teniendo seleccionado el objeto que quiero animar o el controlador que quiero animar, presiono la tecla S. Pero presten atención al lugar en el que esté ubicado el indicador de tiempo, que es esta liñita, porque donde esta línea esté ubicada, ahí se va a crear el fotograma clave. Voy a achicar un poco más la vista de mi línea de tiempo. Me voy a quedar, por ejemplo, en 80 frames. Ahí. Y voy a crear mi primer fotograma clave en el frame 10, en el fotograma 10. Ya seleccioné la pelota, yo ubiqué mi indicador de tiempo en el fotograma 10 y lo que voy a hacer a continuación es presionar la tecla S. Fíjense que acaba de aparecer una línea roja y esa línea roja significa que mi pelota tiene en el fotograma S un fotograma clave, que ahí hay un keyframe, que no es un fotograma ordinario, hay información almacenada sobre todo esto que vemos acá. Fíjense que cada una de estas propiedades tuvo su marca en rojo. ¿Por qué? Porque al presionar la tecla S, lo que hace el software es guardar toda la información de todas estas transformaciones en un fotograma. El software le está diciendo a la línea de tiempo que cuando el indicador pase por ahí, entonces este objeto tiene que tener todos los valores como están indicados ahora. Se afecta la traslación, la rotación y la escala. Yo puedo crear un keyframe solo en algunas de estas propiedades e incluso puedo eliminar algunas de estas propiedades para que solo se modifique una sola cosa, pero bueno, no voy a profundizar en eso ahora, no es necesario. Volviendo a la pelota, quiero que el próximo keyframe sea en el fotograma, por ejemplo, 50. Esta vez vamos a ir a la posición de abajo, dijimos que queríamos que la pelota fuera de arriba hacia abajo. La muevo y estando con el indicador de tiempo en el fotograma 50 y habiendo movido mi objeto, teniéndolo seleccionado, presiono la tecla S. Ahí se acaba de crear otro keyframe con información nueva. Ahora vamos a ver qué pasa si le doy play a la línea de tiempo. Lo que hace el software es crear automáticamente todos los fotogramas intermedios entre un keyframe y el otro. Originalmente, en la animación tradicional, los animadores seniors dibujaban ambos keyframes y los animadores de menor categoría tenían que dibujar todos los intermedios. Bueno, ahora a eso lo hace directamente el software. Bien, hasta acá tenemos un resultado aceptable. Ahora, un par de datos más que es importante tener en cuenta sobre cómo funciona la línea de tiempo. Ya sabemos cómo configurar su extensión, ya sabemos cómo cómo crear fotogramas claves a partir de un objeto, pero hay algunos valores más que podemos modificar sobre la línea de tiempo que tenemos que tenerlos en cuenta. A la ventana de configuración de esta línea de tiempo la vamos a encontrar acá, en este botón que tiene un personaje corriendo como con una tuerca atrás. Si hacen clic ahí, se va a abrir la ventana de preferencias. Esta ventana de preferencias es la ventana de preferencias generales de Maya. Ustedes pueden acceder a esta misma ventana desde otro lugar, pero haciendo clic ahí directamente ingresan a esta ventana en la sección Time Slider, que vendría a ser el deslizador de tiempo o la línea de tiempo. Acá van a encontrar algunos valores como por ejemplo el frame rate, es decir, la velocidad de fotogramas por segundo a los que se va a reproducir. Por defecto sugiero mantenerla en 24, a menos que el proyecto en el que estén trabajando funcione en una velocidad diferente. Por ejemplo, hay producciones que son en 25, en 30, en 60 fotogramas, pero por lo general en cine siempre se trabaja a 24 fotogramas por segundo. Acá podemos colocar el inicio y el final del playback, es decir, de la parte visible de la línea de tiempo, y después de la duración total de la línea de tiempo. Estas son dos cosas que las podemos hacer manualmente desde la barra. Después tienen algunas opciones más en las que no voy a profundizar, pero por último, un detalle a tener en cuenta es que el playback speed siempre esté en 24, es decir, para que se reproduzca a la misma velocidad que el frame rate original.
Si ustedes tienen configurada su línea de tiempo así como lo ven acá, no van a tener ningún problema. De lo contrario, lo que puede pasar es que estén viendo la animación un poco más lenta o un poco más rápida de lo que es en verdad, y a la hora de crear el Playblast se encuentren con que el resultado es o muy lento o muy rápido. Un error muy frecuente, como una discontinuidad de velocidad entre lo que veían en el software y lo que ven una vez que exportan el Playblast. Un detalle para tener en cuenta. Volviendo al tema de la animación, tengo la pelota animada, le doy play, se mueve. Ahora supongamos que yo quiero animar a esta pelota rebotando. Bueno, en principio el movimiento es muy lento, entonces para que la caída sea un poco más rápida no debería haber tantos fotogramas entre un keyframe y el otro. Puedo mover este keyframe hacia acá, o lo que puedo hacer es eliminarlo y volver a crear la pose B, digamos, el punto de contacto, un poquito más cerca del fotograma 10. ¿Cómo lo elimino este keyframe? Pongo el indicador de tiempo sobre ese keyframe, hago clic con el botón derecho y hago clic en Delete. De la misma manera, también puedo hacer clic en Copiar y pegarlo más cerca. De esta manera me aseguro que llegue a esa pose y no a otra, que llegue exactamente a la pose en la que estaba acá. También lo puedo mover, pero bueno, por el momento solo lo voy a copiar y lo voy a pegar. Hago clic en eliminar, delete, y ahora lo tengo mucho más cerca. La caída es desde el fotograma 10 hasta el fotograma 16. Ahí la velocidad me parece mucho más aceptable. Y si yo quisiera hacer que la pelota rebote, bueno, podría pasar de la pose A a la pose B y después regresar a esa pose. Entonces lo que voy a hacer es copiar este keyframe, el de la pose A, y pegarlo un poquito más adelante. A ver ahí cómo se ve. Voy a achicar el playback, el playback para ver un poquito mejor el movimiento. Ahí está. Del 10 al 24, cosa de ver solamente el movimiento de la pelota. Como que no está muy creíble, ¿no? ¿Por qué será? El tiempo que se tarda en caer y el que se tarda en rebotar los podemos ajustar un poco, pero esto básicamente tiene que ver con algo que se llama el gráfico de curvas. Y acá viene la parte por ahí un poquito más compleja de la animación 3D, pero donde realmente vamos a poder alcanzar esos movimientos fluidos y creíbles que tantos nos gustan ver. Si hay una herramienta que es la línea de tiempo para animar, la otra herramienta importantísima para animar es el gráfico de curvas. Y eso lo van a encontrar acá. Gráfico de curvas, editor gráfico, como se llama en Maya. Dependiendo del software, cualquier software de animación 3D cuenta con este software. Cuenta con esta herramienta, con esta ventana. Acceden al menú Windows, después en el submenú Animation Editors van a encontrar el Graph Editor. Con respecto a esta ventana, miren chicos, la respuesta es muy clara sobre para qué sirve y por qué es importante saber esto. Si ustedes quieren ser buenos animadores, tienen que dominar esta herramienta. Cualquier buen animador tiene que dominar esta herramienta. Una vez que ustedes dominen el editor gráfico, van a ser buenos animadores sin lugar a dudas. El editor gráfico es un gráfico cartesiano que nos muestra a través de las dimensiones de cantidad y de tiempo los distintos valores que están almacenados en cada una de las propiedades de un objeto animado. Te lo explico mejor. Lo que ustedes ven acá son las mismas propiedades que se veían acá, en el channel box. Ahora, ¿por qué se ven estas líneas? Yo voy a hacer clic en Translate E. Translate E es la única propiedad de mi objeto que yo animé, porque el objeto solo lo moví hacia arriba y hacia abajo. Eso significa que solo hubo una variación en el eje Y. Recordemos que cada una de estas líneas, de cada una de estas flechas, representan los ejes tridimensionales de la escena. La línea vertical representa el eje Y, la línea horizontal, en este caso la roja, representa el eje X
y la flecha azul, que vendría a ser la de profundidad, representa el eje Z. Como mi pelota solo se mueve hacia arriba y hacia abajo, en mi gráfico solo se registra una variación en el eje Z. Este gráfico, fíjense que en la dimensión horizontal nos muestra los fotogramas. Por eso va desde el 10 hasta el 24, igual que en la línea de tiempo. Pero en la dimensión vertical nos muestra la cantidad. ¿La cantidad de qué? Bueno, la cantidad de variación en esa propiedad. Acá estamos hablando de la variación en el eje, la traslación del eje Y. Fíjense que la pose en el eje Y empieza en el 17, baja hasta el 3 y sube hasta el 17 de nuevo. Eso mismo que ustedes ven reflejado acá es lo mismo que está reflejado en este gráfico. Según cómo esté configurado Maya, los valores que ustedes ven acá pueden representar distintas unidades de medida. Creo que por defecto, a ver si lo tengo acá a la vista. ¿Dónde estaba? Acá. Acá en la ventana de preferencias, si van a la sección Settings, van a encontrar cómo están configuradas las unidades. Las unidades lineales son centímetros y las de angulares son grados. Por lo tanto, estos números que ven acá son centímetros. Esto significa que yo moví la pelota 17 centímetros hacia arriba y cuando baja queda 3 centímetros hacia arriba. ¿Arriba de qué? Arriba del punto 0. El punto 0 es el centro de la escena, es decir, el centro de esta grilla que ven acá. Si yo coloco al controlador de la pelota exactamente en el medio de esta grilla, entonces la ubicación me va a dar 0. Habiendo dicho esto, ahora vemos cómo la pelota se ubica primero a 17 centímetros del suelo, después a 3 centímetros y después a 17 de nuevo. O sea, vendría a ser como un rebote falso porque rebota en el aire. Pero eso es lo que nos ilustra este gráfico. Son los centímetros a los que se encuentra nuestro objeto del eje central de la escena. Muy bien, este gráfico es fundamental para entender el comportamiento de las cosas. Este gráfico nos muestra a qué velocidad pasa de un estado al otro. Ahora fíjate, si yo le doy play, recordemos que el movimiento de la pelota no es tan realista como quisiéramos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el momento en el que impacta, la pelota no sale disparada como sucedería si fuese un verdadero rebote. En un verdadero rebote, una vez que impacta, la pelota sale a toda velocidad hacia arriba de nuevo. Y eso no pasa. El gráfico nos revela que eso no pasa porque la forma en la que vuelve a la pose original es de manera gradual, va muy de a poquito. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esta curva para que la manera en la que pasa de un valor al otro sea más parecido a cómo se debería comportar en el mundo original. Para poder modificar eso podemos agarrar alguno de estos controladores, pero no vamos a poder modificar bien el gráfico sin que se altere alguno de los otros lugares. Por lo tanto, primero vamos a hacer clic en este keyframe, clic derecho, Break Tangents, que es romper o quebrar tangentes, y ahí vamos a tener un control individual sobre cada uno. Vamos a hacer lo mismo con la tangente de este otro lado y vemos qué pasa ahora. Fíjate que ahora el resultado es mucho mejor, porque así es como debería cambiar un valor cuando impacta en el suelo y vuelve a rebotar. Después podemos trabajar mucho más sobre esto. Se supone que cuando rebota la altura debería ser menor. Ahora acá hay una extensión de este controlador que hace que si yo bajo este keyframe la curva no siga por abajo, sino que se forma
bueno, de esta forma ahí, que se haga esa montaña. Para poder corregir eso, hacemos clic sobre esta tangente y vamos a Non-Weighted Tangents. Perdón, al revés. Weighted Tangents y Free Tangent Length. Ahí sí lo podemos mostrar. Veamos cómo se comporta la pelota. Ahora el rebote es un poco más realista porque se supone que en el impacto pierde un poco de fuerza. Entonces, al perder un poquito de fuerza, la altura a la que vuelve no es tan alta como la altura de la que cae. Después podemos seguir y jugar más con esto. Por ejemplo, copiar este keyframe, que es en el que cae. Vamos a arreglar esto. Vamos a copiar este otro. Para poder moverlo de manera recta sin que se nos vaya hacia arriba o hacia abajo, lo movemos presionando la ruedita del mouse mientras mantenemos apretada la tecla Shift del teclado. Lo mismo si queremos hacerlo hacia arriba o hacia abajo. Mantener presionada la tecla Shift nos bloquea la dirección del movimiento. Vemos ahí qué pasa. Vamos a dar play. Mucho mejor. Vamos a agregar un último rebote. A ver cómo se ve. Bien. Un problema que tenemos es que tarda lo mismo en subir y en bajar en cada caso, mientras se supone que a medida que la altura va bajando, la duración del movimiento debería ser menor. O sea, no debería tardar tanto en subir y en bajar acá como lo tarda acá. Acá debería ser más corto. Entonces, para poder acortar eso, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los keyframes que queramos acortar. Lo podemos hacer manualmente, por ejemplo, moverlo así, despacito. O si tenemos un gran grupo de keyframes, seleccionamos todos y hacemos clic en este botón, que es para modificar una región. Y ahí modificamos un grupo de keyframes. Ahora vamos a ver cómo se ve. Un poquito mejor. Ven que a medida que la pelota va cayendo y va rebotando, el tiempo que se tarda en rebotar es menor. Muy bien. Básicamente para eso sirve el gráfico de curvas. Para poder modificar la manera en la que el movimiento se va desarrollando desde un keyframe hasta el otro. Fíjense que es clave para que el resultado sea creíble. Ahora vamos a algo un poquito más complejo. Veamos cómo podemos trabajar con un personaje. Voy a crear una escena nueva.
Y voy a crear una referencia, es decir, voy a meter el personaje en mi escena no importándolo desde la función import, sino desde create reference. Hago clic acá, acá tengo mi archivo preparado, hago clic en reference, espero un ratito que se termine de cargar. Muy bien, acá tengo mi personaje. A diferencia de la pelota, para animar el personaje no voy a tocar la malla, sino que voy a modificar solamente los controladores. Fíjense que el personaje tiene un montón de controladores, pero estos controladores nos permiten manejar mucho mejor los movimientos y las articulaciones del personaje. Nunca se debe animar tocando la malla. Incluso aunque haya que mover solamente un objeto, muchas veces en producciones profesionales también se le agrega un controlador por una cuestión de prolijidad, para no correr ningún riesgo de que el animador, aunque sea por accidente, modifique algo de la malla del objeto. Muy bien. Tenemos nuestro personaje, tiene sus articulaciones, y una consideración a tener en cuenta es que este rig tiene un montón de funciones y un montón de vestuarios que algunas las van a encontrar haciendo clic en el controlador de la base. Fíjense que acá en el channel box les van a aparecer todas estas funciones, que básicamente es para cambiarle la ropa. Tienen solamente algunas pocas partes con valor en 1. 1 significa visible. Si yo, por ejemplo, al t-shirt visibility lo paso a 0, la remera desaparece. Y así le puedo cambiar toda la ropa. Por ejemplo, puedo visualizar esta otra prenda que se llama Grazer Shirt y es muy musculosa. Bueno, si van explorando estas opciones, los pueden personalizar un poco en función del plano que quieran animar. También se le pueden cambiar los materiales, se le pueden hacer muchas cosas, pero en principio esa es una manera. Otra consideración a tener en cuenta es que los brazos por defecto se pueden animar en modo Forward Kinematic, es decir, FK. ¿Para qué sirve el modo Forward Kinematic? Bueno, básicamente para animar los distintos controladores de las articulaciones de manera manual, pero donde cada articulación tiene una jerarquía en sí misma y afecta a los controladores que le siguen. Es decir, si yo muevo este controlador, el controlador de acá arriba no cambia. Si yo muevo el controlador de la muñeca, que es este azul, el del codo no cambia. De hecho, si yo lo quiero trasladar, fíjense que puedo deformar un poco el brazo, pero el del codo queda exactamente igual. Esto es modo Forward Kinematic. Por el contrario, el Inverse Kinematic es lo que les voy a mostrar a continuación. Para activarlo, lo que tienen que hacer es clic en este círculo verde. Fíjense que las muñecas tienen dos controladores a la vez, el círculo azul y el círculo verde. El círculo verde es el de Inverse Kinematic. ¿Para qué sirve el Inverse? Miren, para activarlo, hacen clic en el círculo verde y dentro del channel box van a ver estas siglas IK, que es de Inverse Kinematic, en 0. 0 significa que están desactivadas. Coloco el número 1, presiono Enter y ahora, si muevo este controlador, fíjense lo que va a pasar con el brazo. Todo el brazo va a seguir a ese controlador. ¿Se acuerdan que yo antes agarraba el azul? Fíjense qué pasa si lo hago clic ahora y lo arrastro. Sigue funcionando de alguna manera. Estos no, estos ya están desactivados. Si ahora roto estos controladores no me funciona como antes. Solo se va a estar animando así. Usar Inverse Kinematics es
fácil en algún sentido, sobre todo por si el personaje está apoyado en algún lado o sostiene algo en su mano. Mientras tanto, siempre recomiendo animar en modo Forward Kinematic. Ahora, ¿puede llegar a ser útil en algún momento que el personaje use este método? Sí, pero puede ser que sea útil solo en un momento de la toma, no en toda la toma. Entonces, es importante tener en cuenta que esta función se puede animar. O sea, el personaje puede estar funcionando en Forward Kinematic todo el tiempo hasta un determinado fotograma, y de un fotograma al otro dejar de ser Forward Kinematic y pasar a comportarse Inverse Kinematic. ¿Cómo podemos animar esta función? Básicamente haciendo clic derecho sobre esta propiedad, sobre la IK, y si hacen clic en Key Selected, se va a crear un keyframe con esa información. Fíjense que lo voy a tener en Forward Kinematic, o sea, el IK va a estar en 0. Tengo el indicador en fotograma 60. Acá hago clic en Key Selected y se acaba de crear un keyframe ahí. Si en el 61 activo el Inverse Kinematic y hago clic en Key Selected de nuevo, entonces del 60 al 61 la función del brazo va a cambiar. La forma en la que el controlador funciona va a cambiar en el medio de la animación. Yo me voy a mover acá en la línea de tiempo y presten atención acá en el channel box cómo ese valor va cambiando. Muy bien, me voy a quedar en Inverse Kinematic, perdón, en Forward, o sea, voy a dejar el Inverse desactivado. Esto lo voy a eliminar. Y ahora sí, ¿cómo animo a un personaje? Bueno, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el controlador que quiera animar y a ese controlador moverlo, y una vez que tenga la pose que quiera, crear un keyframe. Por ejemplo, si quiero que suba y baje el brazo, voy a empezar con el brazo abajo. A ese controlador le marco un keyframe, por ejemplo en el fotograma 20. En el 30 subo el brazo, marco otro keyframe, y en el 40, en lugar de volverlo a bajar, voy a copiar el keyframe del 20 y lo voy a pegar en el 40. Y ahí está. Voy a hacer lo mismo con el otro brazo. Y también puedo hacer lo mismo con otras partes, con otros controladores, como por ejemplo la cintura. Bajé la altura un poquito y lo vuelvo a poner ahí. Y el personaje hace esto. Si quiero tener una visualización más limpia de mi animación, voy a este desplegable que dice Show y hago clic donde dice Nerves Curves, y ahí me van a desaparecer los controladores. Siempre van a quedar algunos, como por ejemplo los huesos y algunas otras cosas más, pero una forma más práctica de borrar todo es hacer clic en None. De esa manera se desactiva la visualización de todo y después solamente volver a visualizar los polígonos, y ahí solo voy a ver la malla de mi personaje. Muy bien. Si quiero volver a ver todo de nuevo, dentro de Show hago clic en el botón All. Ahí estoy viendo mi personaje nuevo. Vamos a ver qué podemos hacer, por ejemplo, con la animación de la cara. Bueno, en la cara hay muchísimos controladores. Es cuestión de fijarse qué hace cada uno. Este es el controlador de la mandíbula. Voy a seleccionar los controladores de los ojos. Fíjense que puedo seleccionar y animar dos al mismo tiempo. En este caso vamos a animar un parpadeo desde el fotograma 60 hasta el 62, quiero que cierre, y del 62 al 65 quiero que abra. Voy a copiar la info del 60 y lo voy a pegar en 65. ¿Por qué los hice cerrar hasta la mitad? Porque se supone que ahí deberían llegar los párpados inferiores. Entonces, acá voy a animar los párpados inferiores.
para que se vea más natural. Y ahí tengo el parpadeo animado. Ahora fíjense que el parpadeo está como muy duro. Y este es un problema parecido al que nos sucedía en la pelota. Para poder modificar eso, voy a seleccionar los controladores y de nuevo voy a ir al editor gráfico. Y lo primero que veo en el parpadeo es que lo veo como medio rápido. Voy a trabajar sobre un solo ojo para que podamos notar la diferencia entre lo que era antes y lo que es después. Lo veo como medio rápido y ¿se acuerdan de los principios de animación? Que hay uno que es la aceleración y la desaceleración suave. Bueno, esto que vemos en el gráfico de curvas nos sugiere que hay aceleración y desaceleración suave, porque las cosas se empiezan a mover de a poco y se dejan de mover de a poco. En este caso yo el ojo lo veo abrirse como demasiado rápido. Quisiera que sea más suave la forma en la que se abre. Entonces voy a agarrar la transformación del eje Y, porque es lo único que se mueve en el párpado, y voy a alejar a esto para que sea un poco más lento. Veamos ahí cómo queda. Bien, voy a tapar el otro ojo para que no nos distraiga. Y es más lento. Es más lento, pero como que la desaceleración final es muy corta. Entonces voy a modificar la forma de la curva para que sea más gradual todavía. Fíjense ahí cómo queda. Está más suave, ¿lo sienten? Incluso a esta la voy a hacer más cortita. Uy, ahí ya está como muy suave. Pero nada que ver. Veamos cómo era el parpadeo original. ¿Sienten la diferencia? Uno es duro, artificial, y el otro es blando, con desaceleración suave, y se siente mucho más orgánico. Esto mismo lo podemos aplicar desde el gráfico de curvas a cualquier movimiento. Para terminar, quisiera poner de ejemplo a esta animación de Warner, porque para poder llevar la animación del personaje de Bugs Bunny a nuestro personaje, lo primero que vamos a tener que hacer es identificar cuáles son las poses claves por las que pasa Bugs Bunny, para después duplicar nuestras poses, o sea, espejar esas poses en nuestro personaje. Una buena manera de hacerlo es desde esta página, watchframebyframe.com, donde ustedes pueden pegar el link de YouTube de este video y ver el mismo video, pero adelantarlo cuadro a cuadro desde este controlador. Es más, lo voy a poner, lo voy a dejar así. No me da la opción de reproducirlo a 24, pero bueno, no pasa nada. Voy adelantando de a un fotograma. Y fíjense que tenemos una pose que está tapada por el logo, a esa la vamos a tener que inventar un poco. Tenemos otra pose que es esa, ahí. Otra pose que es esa. Y otra pose que es esa, ahí. Y por último hay una variación de esa última pose, que es esa cuando está por morder la zanahoria, y una segunda cuando ya se mete la zanahoria en la boca. Bueno, el detalle de la zanahoria lo podemos obviar, pero esas poses
que acabamos de identificar es lo que tiene que reflejar en el personaje. O sea, hay que darle al personaje las mismas poses que tiene Bugs Bunny a lo largo de la misma cantidad de fotogramas que tiene esa animación. Si le damos esas mismas poses y le damos play, vamos a tener una animación muy parecida a esa. Vamos a estar utilizando la animación de Bugs Bunny como si fuera un storyboard o como si fueran las thumbnails de una animación. ¿Saben lo que son las thumbnails? Miren, se los voy a mostrar. Thumbnails son las miniaturas de un movimiento. Cuando un animador está planificando una toma, suele dibujar las poses claves por las que va a pasar. Esas son las thumbnails, esas son las miniaturas. En este caso no tenemos que dibujar nada, simplemente tenemos que ver la animación de Bugs Bunny y copiarla como si Bugs Bunny fueran nuestras thumbnails. Copiar esas poses a lo largo de la línea de tiempo, respetando la cantidad de fotogramas que tarda la animación original. Eso es animar pose a pose. Es ver las poses que componen un movimiento, agregarlas o armarlas en nuestro personaje y darle play. Una vez que esas poses estén hechas, si esas poses están bien hechas, entonces vamos a tener una buena base para luego empezar a trabajar con el editor gráfico en la terminación de esos movimientos. Y de esa manera podemos empezar o vamos a poder empezar a animar a nuestro personaje haciendo acciones más complejas, creando poses, respetando las miniaturas, o en este caso imitando las poses de Bugs Bunny, para intentar que el resultado sea parecido a lo que vimos en el logo de la Warner. Y eso es todo. Espero que les sea útil. Muchas gracias.